En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor.
Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor, mi Dios, a ti levanto y mi canto, a ti mi única esperanza en el día de aflicción. Dígalo vosotros, dile. Mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Cantemos juntos al Señor. Señor, mi Dios, a ti levanto y mi canto, solo a ti mi única esperanza en el día de aflicción. Mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Vamos, dile. Tu diestra me sostiene, Señor, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Vamos, dile. Tu diestra me sostiene, Señor, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Levanta tus manos a Él, levanta tu voz al Señor y adórale, adoremos al Señor. El Señor nos ha sostenido.
diestra me sostiene. Alza tus manos y díselo. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento, y tu preciosa paz. Dile otra vez, tu aliento, y tu preciosa paz, tu paz. Decirte lo que eres para mí. ¿Cómo decírtelo, Jesús? Tú significas todo. Y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Levanta tus manos y dile a él. Eres el más hermoso, Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre, y no hay necesidad que tú no puedas llenar. Bueno, doy gracias a Dios por su vida, porque está usted aquí, porque este domingo podemos reunirnos para compartir la palabra de Dios. Quiero que vaya por favor a su Biblia y se ubique en el Evangelio del apóstol Mateo 6:5. Y hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Acompáñeme por favor ahí. Cuando esté, dígame amén, por favor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en el público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Seguramente usted ya ha escuchado esta oración. Muchas veces ha sido repetida de forma inconsciente y sin sentido. Esta es la oración que el Maestro está enseñando a cada uno de sus discípulos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para que tú seas edificado, Señor, en todo, para que puedas guardar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, todo aquello que turba nuestra atención a tu palabra. Esta mañana venimos a recurrir a ella para que tú nos ayudes, Señor, con el propósito de ampliar nuestro conocimiento. Bendice a tu pueblo, Señor.
Úsanos, Señor, para poder edificar a otros y que en todo momento, Señor, el propósito que has mandado para esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Todos conocemos quizás esta oración. Muchas veces la hemos repetido, ahora sí que como dice la acabamos de leer, ¿verdad? De manera parloteando y de repetidas veces, como queriendo escuchar que el Padre oiga este ruego, esta súplica. La realidad es que este sentido, el cual le está dando el Señor, es a consecuencia de la insistencia de sus discípulos. Los discípulos se encontraban con Jesús y le preguntan: Señor, enséñanos a orar, les dice. Entonces, el Señor les empieza a enseñar no solo cómo debían hacerlo, sino la actitud que deberían de tener al presentarse en oración delante de Dios. La verdad que este pequeño mensaje o esta pequeña muestra para sus discípulos se encuentra en el largo sermón del monte que se lleva a cabo y que es una serie de enseñanzas que el Señor estaba mostrando para sus discípulos. Esta en muchas ocasiones es llamada la oración modelo. El ministerio terrenal de Jesús fue muy breve. Sin embargo, durante esos 3 años, la mayoría de su tiempo la pasó en oración. Si Él necesitaba orar, ¿cuánto más no necesitaremos nosotros de estar orando? Los evangelios nos informan muy comúnmente que Jesús habitualmente tenía por costumbre orar a cualquier hora, en la mañana, muy a menudo antes de amanecer. Siempre trataba de comunicarse con su Padre. Muchas veces iba por la noche, como por ejemplo al Monte de los Olivos, o buscaba un lugar tranquilo por el cual pudiera estar él a solas. Para Jesús, la oración era el aire espiritual que él pululaba alrededor de él, o estaba alrededor de él, cerca de su vida. Alguien alguna vez comentó que nosotros como creyentes o como cristianos ofrecemos nuestras oraciones como lo hacen los marinos, solamente cuando el barco se está hundiendo y lo utilizamos como una bomba para que podamos mantenernos a flote. La verdad es que no es el propósito de la oración. La oración es un hábito y una costumbre que debe estar en aquel creyente. Si usted se dice creyente, usted debe de mantener una relación con el Padre. Si no existe ese hábito, si no existe esa costumbre en nosotros, entonces estamos fallando en uno de los pilares de la fe cristiana. Debemos de saber cómo orar. No basta con repetir, como acabamos de mencionar, el famoso Padre Nuestro, sino debemos de darle un sentido a nuestra oración y un propósito a nuestra oración. Y si no sabemos cómo orar, entonces lo volvemos de una manera mecánica, tediosa y sin sentido muchas veces. Perdemos el propósito de la oración. Esta serie se llama Venga a nosotros tu reino. El tema que hoy nos atañe se llama el modelo de oración. A lo largo de esta serie de enseñanzas, el propósito es que podamos descubrir dentro de qué es el reino de Dios. Entonces, volvamos un poco a la oración. Si sabemos cómo orar y lo hacemos de una manera eficiente, nuestra vida se verá fortalecida. Entonces tendremos una perspectiva adecuada de lo que Dios quiere y lo que Dios demanda. La Biblia enseña mucho sobre la oración. Es fundamental en la vida del creyente, como le repetía. Habla del poder de la oración y que la oración eficaz es determinante en el cambio de las cosas. El apóstol Santiago declara en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Entonces he ahí el poder sobre el cual nosotros debemos de estar ejercitando nuestra fe. El criado de Abraham oró y Rebeca apareció en su vida. Jacob luchó y oró. Entonces la mente de Saúl, que había maquinado durante 20 años la venganza contra su hermano,
resultó cambiada totalmente. Moisés oró y Amalek fue vencido. Ana oró y Samuel nació. Isaías y Ezequías oraron y en 12 horas 180,000 asirios murieron. Elías oró y hubo 3 años de sequía. Volvió a orar y vino la lluvia. Son solo unas pequeñas muestras de evidencias de la oración y el poder de ella. Todos ellos se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos sabían perfectamente cuál era el propósito y sabían el poder de la oración. Sin embargo, ellos mismos desviaron ese propósito, lo volvieron algo rutinario y por hábito más que con la convicción verdadera de una correcta oración. El propósito supremo de la oración no es que Dios nos bendiga, no es que Dios nos dé. El propósito supremo de la oración es que Dios sea glorificado. Dice que Dios conoce de qué tenemos necesidad antes de que nos presentemos delante de Él. Entonces, si ya conoce de qué tenemos necesidad, ¿por qué tenemos que pedírselo? ¿Por qué no nos lo da simplemente? ¿Por qué? Porque quiere que usted se acerque a Él, porque usted crea que Él es, para que usted pueda darle la gloria a Él, para que usted pueda confiar en Él, para que sepa que tiene un Padre. La oración es la mejor oportunidad que Dios nos da para que Él pueda mostrar su bondad y su gloria sobre todos nosotros. Jesús afirmó el propósito de la oración cuando manifestó: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Contrario al énfasis que se hace en algunas iglesias evangélicas en el día de hoy, en donde la oración verdadera no se centra en la gloria de Dios, sino se centra más en las necesidades del hombre, buscando que el hombre sea beneficiado, que el hombre obtenga las cosas, que el hombre supla algunas cosas que parecen más caprichos que verdaderas cosas que necesitamos. Debemos de entender cuál es el verdadero plan, cuál es el verdadero propósito de esta oración y cómo le hacemos y qué sentido le estamos dando. No se trata de reclamar las promesas, simplemente reclamar las promesas de Dios, ni mucho menos hacerle demandas y exigirle o decretar o declarar. Entonces, ¿dónde quedaría la soberanía de nuestro Dios? Nosotros estamos para que su gloria se manifieste sobre nuestras vidas. Y si es la perfecta voluntad de Dios que algo suceda en nosotros, debemos de entenderlo y aceptarlo bajo esa premisa de la soberanía y la inteligencia y la sabiduría de nuestro Dios. Nosotros solamente debemos de someternos bajo su voluntad. Y ese es el propósito de nuestra oración: glorificar a Dios, sí, venir delante de Él, presentar nuestras necesidades, pero en todo momento darle la gloria si no suceden las cosas que nosotros le pedimos o como nosotros las pedimos. Debido a la importancia de lo que es la oración, es absolutamente vital que nosotros podamos saber cómo hacer esta oración, cómo debemos de hacerlo y cuál es el propósito y la razón adecuada por lo cual lo ejecutamos. Mire, es tan complicado que no podemos ejercitar la oración que Dios mismo comisionó al Espíritu Santo para que nos guiara cómo orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. El llamado es a orar en todo tiempo con esa súplica en el Espíritu. Las palabras que se narran en la parte de la Escritura que acabamos de leer en Mateo, del 9 al 15,
El Señor nos entrega un breve bosquejo de lo que es lo maravilloso de la oración. Y debemos de comprenderlo desde esta perspectiva. Esta es la oración verdadera. Pero no para que la repitamos, sino para que podamos entender cuál es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. La oración adecuada tiene dos secciones. La primera se trata de la gloria de Dios. Y la segunda, la necesidad del hombre. Así está dividida esta parte de la oración modelo. La primera parte habla de ese Dios y su soberanía, de su gloria, y la segunda parte habla de la necesidad como humanos que tenemos. Cada una de estas dos secciones contiene 3 peticiones. Las primeras es en el nombre de Dios, su reino y su voluntad. Y las segundas peticiones son el pan diario, el perdón y la protección de la tentación. De tal forma está distribuida esta oración modelo. Es significativo o es importante que tomemos en cuenta que Jesús no hace ninguna referencia en dónde debe de llevarse la oración. Dice, entra en tu aposento. Tu aposento puede ser cualquier lugar en donde tú puedas apartarte para tener un tiempo de intimidad con el Señor. El propósito es que puedas bloquear todo aquello que puede distraerte para que puedas concentrarte. Si ya estando muchas veces ahí en nuestro aposento, nuestra mente empieza a divagar en cosas y no nos concentramos en el propósito que tenemos. Entonces es importante que tomes un tiempo y que te apartes para poder orar. Puedes ir a orar a la playa, puedes ir a orar, no sé, en algún lugar. Quizás en el baño es el único lugar donde puedes aislarte y poner el tiempo en oración, porque no hay lugares para ti donde hacerlo. Jesús tampoco habló que especifica un tiempo en el cual nosotros debemos orar. Puede ser el día, puede ser en la noche, puede ser al amanecer. Lo que sí debe de ser es un hábito regular en nosotros. Y si no has formado el hábito, es que tú te propongas, que designes un horario adecuado para poder tener ese tiempo de oración con el Señor. Y que digas, yo voy a orar todos los días a las, 7 de la mañana, 8, a la hora que tú tengas el tiempo, pero que crees ese hábito. No importa qué horas lo hagas, lo importante es que puedas hacerlo. Tampoco especifica el atuendo o la postura específica. Jesús había enfatizado que más bien Él busca una actitud de parte de nosotros. ¿Cómo debe de ser la actitud que nos presentamos delante de nuestro Dios? Estos son modelos quizás o enseñanzas básicas que tenemos que realizar dentro del creyente. Solo estoy recordándole algo que usted quizás ya conoce y es refrescando un poco la memoria. De hecho, es la introducción a nuestro tema. Todavía no llegamos al punto en donde quiero llevarle. Pero sí bien vale la pena refrescar todos estos conocimientos y recordar la importancia de la oración en la vida del creyente. En cualquier posición, con cualquier vestimenta, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, la oración siempre será apropiada. La oración es una forma de vivir, es una comunicación abierta y constante con nuestro Dios. En Efesios 6:18 dice la Escritura, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Puesto que esa es la forma de vivir, debemos de entender cómo orar. Y es precisamente por eso que Jesús dedicó un tiempo para enseñarle a sus seguidores cómo debían de llevar a cabo esta oración. El Sermón del Monte y lo que dice el Señor acerca de la oración no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento y en base a la tradición judía enseñaban todos estos principios básicos de la oración hacia Dios. Pero dentro de ellos se colaron muchos errores. Es por eso que el Señor toma a sus discípulos y los corrige esas desviaciones.
No seas como ellos, dice, sino tú cierra la puerta, no parlotees, no ores para ser visto. Esas desviaciones que vinieron, o sea, sí entendían que existía una oración, pero ya había desviaciones en ese conocimiento. Ellos entendían que dentro de la oración deben de existir elementos básicos o principales que deben de nombrarse en cada uno de ellos. La adoración, la alabanza, la acción de gracias, la sensación de asombro ante la santidad de un Dios, el deseo de obedecer los mandamientos, la confesión de los pecados, la preocupación por otros, la perseverancia y la humildad. Son elementos imprescindibles dentro de la oración y que deben de estar plasmados dentro de lo que nosotros ponemos. Reconocer que tenemos un Dios, reconocemos nuestra condición, reconocemos que necesitamos ser perdonados. Todo eso es un propósito y debe de estar dentro de la oración que nosotros levantamos a nuestro Dios. No venimos nada más a pedirle, no venimos nada más a decirle que necesitamos, sino también reconocemos su soberanía y su bondad. Algo había salido mal en esa enseñanza. Entendían que eso debía de existir dentro de la oración, pero algo había salido mal. La mayoría de los judíos habían olvidado las enseñanzas de las Escrituras. Incluso habían olvidado enseñanzas sanas referente a la palabra de Dios. Casi todas sus oraciones se habían vuelto simples formalismos. Sus oraciones eran mecánicas, las recitaban de memoria y muchas de ellas mostraban hipocresía. Es decir, con su boca alababan a Dios, pero con sus actos lo desobedecían. Después de que Jesús les advierte a sus discípulos sobre esta corrupción que existe en cuanto al orden dentro de la oración, les ofrece este patrón divino. Les enseña cómo deben de orar de una manera que sea agradable a Dios. Entonces Jesús está a punto de enseñarles cómo debe de ser no repetida esta oración, sino entendida y comprendida, y el propósito de cada una de las cosas. Firmemente creemos o enseñamos que no está diciendo que tiene que ser repetida tal cual. Primero, porque dice, vosotros pues oraréis así. Y el relato que hace Lucas de que los discípulos le piden al Señor, no les dice que les dé una oración, sino que les dice que les enseñe a orar. No les dice, danos una oración para repetir. No, les dice, enséñanos a orar. Entonces por eso Él les dice, vosotros oraréis de esta forma. Y el segundo, Jesús acaba de advertirles a sus discípulos que no deben de orar con vanas repeticiones. Estos son los dos fundamentos que nosotros entendemos para que no tomemos esa oración modelo como algo que tengamos que repetir constantemente. Quiero comenzar con el tema de esta mañana. Y después de esta larga explicación sobre la necesidad de comprender sobre la oración y el propósito, la dirección, quiero confesarle dónde nace esta serie. Hace algún tiempo, compartiendo con algunos hermanos en Cristo alrededor de una mesa, hablábamos sobre las dificultades que presenta la iglesia el día de hoy. Algunas iglesias se han quedado solas. Muchos pastores han abandonado el ministerio. Día con día las iglesias son cerradas. Nosotros, gracias a Dios, estamos abiertos. Bendito sea el Señor. Y hablamos de las dificultades que puede presentar un ministro al trabajo de la obra. Y nos entristecía el propósito de que alguien abandonara el ministerio. Y eso debería de preocuparnos que una iglesia cierre, que un ministro abandone. Lo que estamos viviendo es una lucha, es una guerra. Y cuando una iglesia se cierra, haga de cuenta que un aliado que usted tenía en alguna región del mundo
ha caído. Y hemos perdido un franco, pudiéramos decir. Hemos perdido un aliado, hemos perdido un soldado que estaba con nosotros haciendo frente a la batalla de este mundo, porque lo que hacemos y lo que tratamos de hacer es que el reino de Dios se establezca en este mundo. Es una lucha. Nosotros queremos que el reino de Dios se establezca en este mundo. De ahí nació mi inquietud. De ahí nació y me puse a investigar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hemos escuchado, lo hemos mencionado, hemos hablado de él, pero ¿qué es el reino de Dios? Entonces, esta inquietud que puso en mi corazón y bajo esta investigación que realizaba, encontré que el propósito principal de usted y mío es que logremos que el reino de Dios se extienda. Entonces, cuando encontré que dentro de la oración se encontraba la petición y el ruego de que venga tu reino y que se establezca en este mundo, es el propósito que nosotros debemos de llevar siempre. Y quizás debemos de dejar nuestras oraciones egocéntricas, enfocadas en nuestras necesidades, en nuestros planes, en nuestras aspiraciones, en nuestros entendimientos. Porque a veces parecemos como niños pequeños, que no conocemos otro mundo más que nuestros propios sentimientos y mi yo. Lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, lo que a mí me acontece, lo que yo tengo necesidad. La realidad es que una de las grandes luchas cristianas que llevamos todos nosotros es dejar nuestros viejos hábitos, entre ellos nuestro egoísmo. Problemas que vivimos, asuntos que pasamos pueden nublar nuestra preocupación por el propósito supremo de Dios, que es que venga su reino. Ese es el propósito. Y nuestra responsabilidad es orar porque las familias, los pastores, los ministros, nuestros líderes, cosas, personas, situaciones estén sujetas al reino de Dios. Debemos orar para que la voluntad de Dios se establezca en cada una de estas cosas, en la iglesia, en mi vida, en el gobierno, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio. Nuestro mayor deseo debe de ser ver al Señor reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha tenido sobre los suyos y esa que ha venido a reclamar sobre nuestras vidas. Ese debe de ser nuestra oración. Un rey es inseparable de su reino, y orar para que el reino de Dios venga es para que se cumpla el programa de Dios en este mundo, para que Cristo venga, para que Él regrese, para que Él sea el Rey de Reyes, para que su plan y su programa esté sobre nuestros deseos y nuestros pensamientos. La mayor oposición que existe para que el reino de Dios se establezca en la vida cristiana es Satanás y el mundo que gobierna. La esencia del gobierno de Satanás es oponerse al reino de Dios. Es una lucha encarnizada. Por eso tenemos a veces tantas dificultades para que el evangelio avance. Pero tenemos que seguir avanzando y proclamando las verdades del evangelio para que el evangelio de Dios se extienda, y crezca. La oposición que tenemos es grande, sí. Es una lucha, es una guerra. Estamos implementando un gobierno diferente, una forma de pensar diferente. Cuando hablamos de reino, no estamos hablando de un territorio geográfico o de algún lugar. Estamos hablando de una soberanía y un dominio de parte de Dios.
Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que el gobierno de Dios a través de su venida empiece en esta tierra. Cuando decimos venga, decimos que sea ya. Venga hoy, en este día, en este momento, a mi vida, a mi matrimonio. Es cierto, hablamos que el reino de Dios es el reino milenial, aquel que vendrá, pero por lo tanto, y mientras tanto eso suceda, nosotros debemos de seguir expandiendo el reino de Dios. No tratamos de crear una sociedad más recta y más justa. Tratamos de crear que el reino de Dios se establezca sobre las vidas de las personas. Cuando Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, estaba aclarando que no era el reino de esta tierra. No hablaba del sistema mundial actual, hablaba del gobierno de Dios sobre este mundo. Ningún reino humano puede encajar en el reino de Dios, ni siquiera en una parte de él. Un hombre pecador no puede ser parte de un reino divino. Por eso es que muchas veces no podemos hacer avanzar el reino de Dios tratando de mejorar una sociedad humana y corrupta. Es cierto, muchas cosas buenas y dignas merecen que las apoyemos, pero al apoyarlos muchas veces no estamos edificando el reino terrenal de Jesucristo, ni acercándolo. Incluso quizás ni las mejores acciones que podamos llevar nosotros, lo único que logran es retardar el proceso de corrupción inevitable que está sufriendo la sociedad. El reino de Dios es el que vino a anunciar Él, el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación. Así son definidas en Lucas 4:43. El evangelio del reino de Dios. No existe otro evangelio sino las buenas nuevas del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. A todo lugar que iba nuestro Señor Jesucristo predicaba el mensaje de salvación como esa entrada al reino. Incluso estableció lo siguiente en Lucas 4:43: aunque es necesario, anuncie el evangelio del reino de Dios para esto he sido enviado. Yo creo que me equivoqué en la cita porque la puse igual, se las debo. Durante los 40 días que Jesús permaneció en la tierra, entre la resurrección y su ascensión, en todo momento habló del reino de Dios. Hechos 1:3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y los demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Hechos 1:3. Ese reino de Dios ya estaba en el pasado. En Mateo 8:11 dice la Escritura: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Ese reino de Dios está en el presente. Cuando dice en Lucas 17:21, nunca podrán decir aquí está o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, dice. El enfoque principal de nuestra oración debe de ser que por el reino que ha de venir. Dios gobierna y gobernará siempre en el universo. Él creó todo, Él ordena todo y todo tiene bajo su control. Él mantiene unido todas las cosas. En Salmo 145:13 dice la Escritura:
pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El reino de Dios entonces no es un lapso, no es un tiempo. El reino de Dios es eterno. Fue, es y será. Pero la realidad más obvia en la vida es que Dios no está gobernando ahora en este mundo. Y no gobierna como gobierna en el cielo, como dice la Escritura, así como en el cielo hace en la tierra, ¿verdad? Nosotros debemos de orar para que ese reino se establezca y así como gobierna Él en el cielo, se gobierne en la tierra, bajo su obediencia, bajo su instrucción. Nuestra oración debe de ser en todo momento que Cristo regrese y establezca ese reino milenial para que elimine el pecado y llegue a cumplir en nuestros corazones la obediencia a la palabra de Dios. Después de 1000 años de su reino milenial, se fundirá entre el reino eterno y el reino actual. Entonces no habrá gobierno en la tierra, solo habrá el gobierno del cielo. Por lo tanto, hay un sentido en lo que oramos cuando decimos que venga tu reino. En una manera presente y limitada, pero real y milagrosa, el reino de Dios está viniendo a la tierra cada vez que una nueva alma es llevada al conocimiento del reino de Dios. El reino de Dios viene por medio de la conversión de las almas. Vaya por favor a Mateo 18:1. ¿Está ahí? Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Por lo tanto, cada oración debería llevar el tono evangelístico, misionero. El propósito es llevar a los nuevos convertidos al conocimiento del reino de Dios, hacer los nuevos hijos y ciudadanos de ese reino celestial del cual hablamos. Nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, y nuestras armas no son carnales, también dice la Escritura, sino poderosas en Dios. Entonces esta batalla que estamos librando para conquistar el reino se gana obteniendo más adeptos, conquistando los corazones que no han llegado al conocimiento de Cristo. La conversión al reino implica una invitación al arrepentimiento y esperamos una respuesta voluntaria de parte de ellos. Les hablamos de un reino, les decimos que existe un Salvador, les mostramos y les invitamos al arrepentimiento, pero ellos deben de responder de todo momento de una forma voluntaria para hacerse adeptos, para enlistarse, para ser parte del reino de Dios. La actual existencia del reino de Dios no es geográfica, como le dije, es interna. Esa se encuentra en el corazón de cada uno de aquellos que le pertenecen a Jesucristo. Para ellos, Él es su Rey. Aquellos que se han convertido, aquellos que han creído, para ellos ese es su Rey. Y a Él obedecen. Están bajo su cuidado y su soberanía.
Debemos orar porque el reino crezca y se multiplique, para que venga la salvación, muchas almas, para que muchos puedan cantar: Él es mi Rey, Él es mi Señor. El reino por el cual nosotros debemos orar para que venga es el cual estamos saboreando, es el valor de muchas cosas. La Escritura lo define en algún momento como: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O también lo presenta como una perla preciosa. O también lo presenta como aquella persona que vende todas sus posesiones para poder obtenerla. Su valor es tan grande que cada una de estas palabras nos es el énfasis de que el comprador vendió todo lo que tenía para poder obtener ese reino de Dios. El reino de Dios viene también a través del compromiso. El deseo de los que ya se han convertido es responder a ese gobierno de Dios. Si bien es cierto, llamamos a otros al conocimiento, hablamos y llamamos a que conozcan el reino de Dios, entonces el proceso es que los que ya conocen se sometan al gobierno de Dios. Que Él verdaderamente gobierne nuestras vidas, que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Eso es lo que debemos de establecer. Venga tu reino sobre mi vida. La petición de que venga el reino de Dios también se relaciona con la segunda venida del Señor. ¿Recuerda? En Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice. Y la respuesta es: sí, ven, Señor Jesús. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que se establezca el reino de Dios en este mundo, pero también estamos orando para que el reino o su segunda venida se haga efectiva. Entonces veremos la gloria de Dios. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice: también comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó entre los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Estoy cerrando. La frase venga tu reino es una referencia al reino espiritual de Dios. No se trataba de que Israel fuera liberada del yugo de Roma. El reino de Dios fue anunciado en el pacto de Abraham y está presente, reinando en el corazón de cada creyente el día de hoy. Veremos su culminación cuando esta maldad sea destruida y se establezcan cielos nuevos y tierra nueva. Esa será la culminación gloriosa del reino de Dios, la venida de Cristo. Cuando todas las personas y todas las cosas se sometan o sean sometidas a Él. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca, dice Mateo 3:2. Está llegando ese día. Está cada día, cada vez más cerca, en el que todas las personas reconocerán y se someterán al reinado de Cristo en sus vidas. Venga tu reino. Debemos orar para que la causa de Dios, el propósito de Dios sea impulsado, anteponiéndolo a cualquier interés de cualquier persona y bajo cualquier circunstancia. Nada es más importante que Dios.
Nadie es más importante que Dios. Ningún propósito, ningún ejemplo, ninguna iglesia, ningún ministerio es más grande que Dios. No puede estar encima de Dios. Y nuestro enfoque siempre debe de ser que Él sea glorificado en todo. En todo. Debemos orar para que se establezca ese reino de Dios sobre nuestras vidas, en situaciones que vivimos de una manera real, en el día a día. Que podamos ser muestra de ese reino de Dios para muchos. Que bajo cualquier circunstancia estemos confiados que la voluntad y la soberanía de Dios está en ese propósito. Jesús les enseña a sus discípulos que no deben de preocuparse por las necesidades diarias, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serían añadidas. Como cristianos anhelamos que venga el reino de Dios, anhelamos el día en que los reinos de este mundo se conviertan al reino de nuestro Señor Jesucristo y que el Mesías reine por los siglos de los siglos. Debemos de recordar en todo momento que este mundo no es nuestro hogar, que solo estamos de paso. Abraham y los hombres de la fe del Antiguo Testamento declararon que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pablo les recordó a los corintios que disminuyeran el contacto con el mundo, que este fuera lo más ligero posible porque pertenecían al reino de Dios. Nuestra tarea, mi tarea y tu tarea es llevar a las personas al conocimiento del reino de Dios. El reino de Dios es donde Él siempre reina. Suena un juego de palabras, pero el reino de Dios es donde Él siempre está presente y se ejecuta lo que Él ordena, lo que Él demanda de nosotros. Juan el Bautista había predicado que antes de que Él llegara, el reino de Dios se había acercado. Debemos de tener en cuenta y debemos de recordar, y esta pregunta debe de hacer eco en nuestro corazón. Cristo promete y dice: vengo pronto. Y nosotros debemos de contestar: sí, Señor, ven pronto. Debemos de estar preparados para que esto se haga verdad. No debemos de temer, debemos de confiar que el Señor va a establecer su reino en este mundo. Como ministros debemos de orar para que la palabra de Dios, cuando sea predicada, hable del reino de Dios. Debemos orar por lo que Dios ha prometido y que todas esas promesas que se dan nos animen unos a los otros. Que veamos el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, porque el reino de los Dios está cerca. Escribe el doctor Wilbring, así lo menciona: venga tu reino, que el evangelio sea predicado a todos y aceptado por todos, que todos sean llevados a suscribir el registro que Dios ha dado en su palabra acerca de su Hijo y abrazarlo como su Salvador y soberano, que se ensanchen los límites de la iglesia, que el reino del mundo se convierta en el reino de Cristo y que todos los hombres se sometan a Él y vivan como conviene a su carácter. Como discípulos de Cristo y con el mismo deseo de ser enseñados en esta oración correcta, debemos enfocar nuestras peticiones no solo a nuestras necesidades personales. Debemos transformar nuestros ruegos en ese deseo ferviente de que el reino de Dios se establezca en todos los aspectos, en cualquier ámbito, en cualquier ejercicio.
Estamos en medio de una gran batalla y logramos vencer si logramos conquistar más y más almas para Cristo. Que el reino de Dios se establezca en la vida de todos los creyentes y que estos puedan conquistar todas las áreas de influencia donde se desenvuelven, logrando por medio de ello rescatar más y más almas. Cierro con esta historia. Durante los primeros viajes espaciales, una nave que llevaba 3 astronautas llegó hasta la órbita de la Luna. Y hubo un momento de gran expectación y ansiedad cuando la cápsula debía de volver a la Tierra. Era necesario que funcionara el cohete, que tenía que darle el impulso para que esta nave retornara. Aquellos hombres estaban en una órbita de otro mundo y solamente podían desprenderse de esa atracción que tenía si funcionaba el poder que debía impulsarles de nuevo hacia la Tierra. Podemos utilizar esta analogía en la fe cristiana. Nosotros fuimos creados para vivir con Dios, pero a consecuencia de la caída del pecado, hemos tenido que estar en una órbita diferente, en una esfera diferente, de influencia diferente, aquella sobre la cual fuimos creados. Nos hallamos bajo el poder de Satanás. El significado del Evangelio es que por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da el poder y el impulso para salir de esa órbita del diablo. Ninguna otra cosa tiene el poder para hacerlo, solo el poder de la salvación. Es por eso que Pablo expresa cuando dice: el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su Hijo amado. A pesar de que aquellos astronautas pudieron haber quedado retenidos en la órbita, recordaremos que hay millones de personas que se hayan retenidos bajo la influencia de Satanás. Es aquellos a los que se refiere el apóstol Pablo en esa carta a los Colosenses, cuando habla de las multitudes de que en su tiempo vivirán sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hay mucho trabajo. Y bien haríamos en agregar a nuestra oración que el reino de Dios se establezca verdaderamente en todos los aspectos de nuestra vida. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, por tu palabra. Enséñanos a orar. Ayúdanos a crecer en ese aspecto, Señor, que dejemos nuestras actitudes egoístas y egocéntricas de nuestras necesidades. Porque dice tu Escritura que si buscamos primeramente el reino de Dios y esa justicia, todas las demás cosas nos serán dadas. Tu reino se establezca en mi vida y en la vida de mis hermanos, en la iglesia, Señor, en los propósitos de la iglesia. Que podamos avanzar más y más, Señor, al conocimiento de tu palabra y que podamos compartir con otros, aquellos que no te conocen, Señor, que hay una salvación. En esta lucha férrea, Señor, contra este mundo, ayúdanos a ser valientes, Señor. El desánimo, la vergüenza, el temor, la inseguridad, la incredulidad, Señor, puede agobiar nuestra vida. Ayúdanos a vencer todo eso, Señor, y a confiar verdaderamente, Padre, que tú nos has capacitado para llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Que tu reino se establezca, Señor. Venga, Señor, tu reino a todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.